Hi guys, how are you today? Welcome to other video. Today is Miss Cristina Caballero birthday. So if you want to say happy birthday to Miss Cristina, you can write it in an email. Muy bien chicos, vamos a continuar con los videos. Como ya les dije, hoy es el cumpleaños de la maestra Cristina Caballero, por si tienen la oportunidad de mandarle en un mensajito su correo o en los mismos comentarios y yo le tomo screenshot y se los mando para que ella los vea. ¿Sí? Hoy 21 de septiembre es su cumpleaños, para que le escriban. The topic for today is simple present tense. Vamos a ver este tema nuevo porque tuvimos una pequeña observación en las actividades que entregaron pasadas. Vimos que no completaban las oraciones. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con las oraciones? En la actividad pasada, ustedes tenían la imagen de un personaje y ustedes ponían solamente el nombre, por ejemplo, Spider-Man. Pero la idea que nosotros teníamos era que ustedes pusieran He is Spider-Man o She is Mulan, ¿sí? Que pusieran toda la oración completa. Entonces vamos a ver ahora el simple present tense, ¿sí? Que se va a relacionar un poquito con la actividad también de hoy. Recordemos que la semana pasada vimos profesiones y ese tema está relacionado con el verbo to be, sí, el verbo to be. Y ese tiene un poquito de relación con el simple present tense porque las oraciones con el verbo to be están en presente. Entonces vamos a ver de qué se trata. Ok, simple present. The present tense is the base form of the verb, but with the third person singular, she, he, and it, we add an s. ¿Qué es el verbo presente o el presente simple? ¿Sí? Nosotros estamos viendo, vamos a ver estructuras para realizar oraciones en presente, ¿sí? Nosotros utilizamos en las oraciones o en las de presente simple nuestro verbo en forma base o nuestro verbo en presente. Pero una característica muy importante de esta gramática es que a los pronombres que son en tercera persona, que vienen siendo she, he, and it, le agregamos una S a los verbos. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. Vamos a ver tres estructuras gramaticales que son todas en el presente simple para oraciones afirmativas, negativas y de pregunta. Entonces vamos a continuar. Let's continue, guys. Affirmative sentences. Déjenme leer algo más chiquito aquí para que puedan ver las imágenes. Como quiera que me escuchen. Me voy a poner en chiquito aquí arribita. Very good. Ok, affirmative sentences. Vamos a estar trabajando con estructuras. ¿Qué son estructuras? Es como un tipo de rompecabezas en el que nosotros vamos a poner siempre en ese orden para realizar oraciones. Por ejemplo, nuestro primer paso siempre va a ser nuestro pronoun, después sigue nuestro verb in present y por último sigue nuestro complement. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros realizamos una oración en presente simple, como I work in a school, nosotros siempre vamos a utilizar la misma estructura gramatical. Por ejemplo, les puse la misma oración con diferentes pronombres para que puedan observarla, ¿sí? ¿Cuáles son los pronombres con los que vamos a trabajar? Siempre van a ser los mismos, son I, you, she, he, it, we, and they. Tres de esos son third person pronouns, ¿sí? Como los pueden ver ahí, que vienen siendo she, he, and it. Esos tres, cuando realizamos oraciones en presente simple, le vamos a agregar una S al verbo, solamente cuando sean oraciones afirmativas. Mucho ojo ahí. Oraciones afirmativas en presente simple, con las de tercera persona le vamos a agregar una S. Y aquí en el ejemplo les puse I work in a school, porque yo soy una maestra, trabajo en una escuela. Pero si tú eres un maestro, you work in a school. Si ella es una maestra, she works in a school. Pero ojo, le agregamos la S ahí. Y también va a ser para todas. Si es un él, ella o eso, le agregamos una S cuando tengamos los verbos. Aquí les puse unos verbitos de ejemplo que son a veces los más comunes para utilizarse. Por ejemplo, drink, de beber, eat, de comer, listen, de escuchar, jump, de brincar, wait, de esperar, play, de jugar. Play también tiene otro tipo
de uso, por ejemplo, play the guitar, que es tocar la guitarra, o play the piano, que es tocar el piano, run, que es correr, smile, que es de sonreír, sleep, que es de dormir, sell, que es de vender, wash, de lavar, wash your hands, es lavar tus manos, walk, es caminar, es diferente, run es correr y walk es caminar. Tenemos también watch, es diferente el watch a el see. See es, por ejemplo, ver o ver cualquier cosa, pero watch se utiliza, o al menos yo lo he visto más, por ejemplo, watch TV, watch a TV series, sí, por ejemplo, ver algún video o ver una película. Smell es de oler, buy es de comprar y love, jajajaja, es de carcajearse o de reír. No es lo mismo que smile, que es hacer la mueca, y love, jajajaja, es de reírse. Entonces, estos son los mismos, son los verbos más comunes. Ojo, cuando tengamos una oración afirmativa y estemos utilizando en tercera persona, todos esos verbos le vamos a agregar una S. Por ejemplo, ya no va a ser drink, va a ser drinks. Ya no va a ser eat, va a ser eats. Ya no va a ser listen, va a ser listens. O jumps, waits, plays, runs, smiles, etc. A todas les vamos a agregar una S. Muy bien, ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas. ¿En qué situaciones? Bueno, en la definición pasada vimos que el presente siempre se utiliza para rutinas, cosas que siempre sucedan, ¿sí? O cosas que sean hechos. Por ejemplo, todos los días hacen la tarea, porque todos los días les encargan tarea. Entonces, I do my homework all the days, ¿sí? Si antes todos los días ibas al gimnasio, esa es otra oración en la que podemos utilizar. A lo que voy yo es que el presente simple se utiliza para oraciones que sean rutinarias. Cosas, cuando tú describes cosas que sean rutina, que siempre van a ser así, ¿sí? Entonces, estos son affirmative sentences. Vamos con negative sentences. Tenemos aquí una nueva palabrita o un auxiliar. Yo siempre lo explico así como un auxiliar nuevo que vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia aquí ahora? Ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas, pero en las negativas cambia un poquito. Nosotros tenemos que hacer uso de un auxiliary, ¿sí? Que en este caso viene siendo don't y doesn't. Pero ¿cómo vamos a saber cuál utilizarlos? Aquí les puse un pequeño diagramita. Con los pronombres de I, you, we and they, nosotros vamos a utilizar el auxiliar, perdón, de don't. Y con los que son en third person o en tercera persona, vamos a utilizar doesn't. Pero ¿en qué situaciones o en qué tipo de gramática? Muy bien, aquí arriba les volví a poner la estructura gramatical. Vamos a utilizar nuestro pronoun, first of all, después auxiliary, next verb in present y at last the complement, ¿sí? Esa va a ser nuestra estructura siempre. Nuestro pronombre auxiliar, verbo en presente y nuestro complemento. Aquí les puse varios ejemplos. El primero es I don't like vegetables. No me gustan los vegetales. Es una oración en presente simple porque siempre es así. No me gustan. Entonces la ponemos ahí. I don't like vegetables. Ojo, aquí pusimos el pronombre, pusimos nuestro auxiliar don't, luego nuestro verbo en presente y luego nuestro complemento que viene siendo vegetables, ¿sí? Ojo, eso es muy importante siempre que hagamos oraciones. El complemento se puede utilizar o no se puede utilizar. Nunca, bueno, no siempre es necesario, ¿sí? Para que me entiendan. Y ojo aquí, en las oraciones afirmativas, nosotros comentamos que cuando teníamos un pronombre en tercera persona, el verbo le íbamos a agregar una S, pero ojo, cuando son oraciones negativas, ya no es necesario agregarle la S. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos haciendo aquí nuestra de diferencia con el doesn't. Si se dan cuenta, no es el mismo pronombre para todo, digo, el mismo auxiliar para todos los pronombres, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos poniendo aquí el doesn't, ya no es necesario ponerle la S al verbo. Por eso en la de she doesn't work weekends o he doesn't eat junk food and it doesn't clean windows, nosotros no agregamos la S a work
eat y clean, porque ya tenemos el doesn't ahí, ya nos da a entender que es en tercera persona y no es necesario agregárselo. ¿Qué quieren decir estas oraciones? You don't play football, de que tú no juegas fútbol. She doesn't work weekends, ella no trabaja los fines de semana. He doesn't eat junk food, él no come comida chatarra. It doesn't clean windows. Recordemos que el it es para objetos, cosas o lugares. En este caso yo le puse que un producto no limpia ventanas, ¿sí? We don't play in a band. Nosotros no tocamos en una banda. And they don't do the homework. Ellos no hacen la tarea. Entonces, cuando nosotros queramos decir algo que es realidad y que suceda normalmente, nosotros vamos a poner oraciones negativas con el auxiliar don't y doesn't. Mucho ojo ahí. Questions. Tenemos aquí ahora cómo realizar preguntas. Ya vimos affirmative sentences. Ahora vamos a ver cómo vimos negative sentences también y ahora vamos a ver questions, ¿sí? Como pueden observar aquí, se parece mucho a la gramática del negative, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer uso del auxiliar, pero en su forma positiva, que en este caso ya no es don't, es do, y ya no es doesn't, es does, ¿sí? Y es lo mismo, el do se utiliza para I, you, we, and they, y el does se utiliza para she, he, and it. Entonces, ¿en qué tipo de situaciones? Cuando queremos preguntarle a alguien sobre sobre las cosas que hace o que le pasan, pero en el presente. Por ejemplo, do I eat healthy? Me pregunto a mí misma, ¿cómo saludable? Eso es lo que quiere decir cuando te preguntas a ti mismo. Do you live in Mexico? ¿Vives en México? Es una pregunta. Ojo, se utiliza mucho esta gramática de las questions con simple tense cuando nosotros vamos a conocer a alguien y le queremos preguntar cosas sobre ella o sobre él, información. Y utilizamos el presente porque son oraciones en las que nosotros estamos constatando cosas presentes. Por eso siempre las utilizamos. En el caso de Do you live in Mexico? O en México, como lo quieran poner. ¿Sí? Does she play the piano? Le preguntamos a alguien, ¿ella toca el piano? Does he go to the gym? ¿Él va al gimnasio? Does it open on Sundays? Estamos preguntando si un local abre los domingos. Do we have English class today? ¿Tenemos clase de inglés hoy? Do they work in the office? ¿Ellos trabajan en la oficina? ¿Sí? Entonces, para todo ese tipo de preguntas, nosotros utilizamos el do y el does. ¿Cómo saber cuando nos están hablando en presente y esa pregunta la podemos transformar a una pregunta? Chequen los verbos. Si es en tercera persona, ya sabemos que van a ir con una S o el verbo en presente. Y también cuando son negativas con el uso del does y del don't. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya vimos questions. Muy bien. Ahora vamos a ver el uso de WH, questions. Esto se relaciona mucho con la gramática de las preguntas normales. ¿Cuál es la diferencia? Con las WH questions, nosotros preguntamos información específica de por qué, de con el why, de cómo con el how, where, dónde, which, cuál o cuáles, el what, qué, when, cuándo y who, de quién, ¿sí? Y es la misma estructura. No les expliqué la estructura pasada. Bueno, ahí venía. En la estructura de las questions, nosotros siempre anotamos el auxiliar al principio, siempre, nuestro pronombre, nuestro verbo en presente y nuestro complemento. Por último, nuestro question mark, ¿sí? Siempre viene ahí. Cuando nosotros vamos a hacer una pregunta con WH questions, lo agregamos antes del auxiliar, ¿sí? Así como viene aquí. Nosotros tenemos aquí el question mark, ya lo vimos, how, what, where and why. Y nuestro auxiliar do and those siempre es uno de esos dos, de acuerdo al pronombre que estemos utilizando, ¿sí? Nuestro verbo en presente, recuerden que ya no es necesario agregarle la S a los de tercera persona, nuestro complement y question mark, ¿sí?
Ojo, les comenté que el complement no siempre es necesario, solamente cuando queramos agregarlo. ¿Y qué tipo de pregunta podemos realizar? Tenemos aquí, how do you feel today? Sí, ¿cómo te sientes hoy? Por eso es con el how. Tenemos la de what does she like to eat? Eh, ¿qué, ¿Qué le gusta comer a ella? Sí, ¿qué le gusta comer a ella? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? ¿Sí? Where do we have English class today? Ahora estamos especificando, ¿sí? ¿En dónde tenemos clase de inglés? En el ejemplo pasado de question era, ¿tenemos clase de inglés hoy? Pero ahora lo vamos a hacer específico. ¿En dónde tenemos clases de inglés? ¿En este salón? ¿En el otro salón? ¿En el edificio? ¿Así? Es más específica la pregunta. And why do they play video games? ¿Por qué juegan videojuegos? A lo mejor porque ya acabaron la tarea, porque quieren pasar un nivel, no sé. Pero a lo que voy yo con las WH questions es que nosotros las utilizamos cuando queremos información específica de cómo, cuándo, dónde, con quién, ¿sí? Entonces, aquí les dejo la estructura para que la tengan. Adjectivity. ¿Cuál va a ser la actividad de hoy, teacher? ¿O en qué consiste? Ok, activity. Está muy sencillita, ¿sí? Instructions. Look at the images and write their profession and the place where they work, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la imagen ahí, ¿sí? En el ejemplo vemos a una maestra y tenemos el pronombre de she y tenemos la profesión de teacher, ¿sí? What does she do? ¿Qué es lo que ella hace? Bueno, inferimos que she is a teacher, ¿sí? Where does she work? Y nosotros le vamos a poner she works in a school, ¿sí? Vamos a darnos a la tarea de tratar de buscar en dónde se realizan todas esas profesiones. Por ejemplo, en donde trabaja una modelo, donde trabaja un oficial de policía, donde trabaja una enfermera y donde trabaja un granjero. Los vamos a investigar y después los vamos a poner ahí abajito. Pero ojo, recuerden que todos esos son pronombres en tercera persona. Por tanto, la actividad, en este caso viene siendo el work, lo vamos a poner con S. No se les vaya a olvidar, ¿sí? En todas vamos a contestar she works, he works, ¿sí? Nada más me van a buscar el lugar y no se les vaya a olvidar la S. Entonces, esa es la actividad, chicos, está muy cortita. Espero y les sirva. Les recuerdo porque no, en unos casos los vi. Esta es una clase de inglés. Les realizo la explicación en español para asegurarme de que todos lo entiendan. Pero el hecho de que les dé la explicación en español no quiere decir que ustedes me vayan a escribir cosas en español en las actividades, porque suele pasar algunos muy listillos que mandan la actividad en español, porque pues como la maestra está haciendo la explicación en español, quiere decir que me la puede revisar. No, chicos. This is an English class, so you have to answer the activity in English. Sí, es una actividad en inglés, hay que contestarla en inglés. Hagan todo su esfuerzo. Yo sé que ustedes pueden porque la explicación está muy sencillita y pues ustedes son smart guys. Ustedes son muy listos. Les presento aquí los correos de sus 4 maestras de inglés en el grado de primero para que los tengan ahí. Recuerden, today is Miss Christy Caballero birthday. So you can write them email or in the comments. Pueden escribirlo en los comentarios o mandarle un correíto felicitándola por su cumpleaños, porque cumpleaños hoy. Yo le voy a dar screenshot a los comentarios para mandárselos por WhatsApp para que lo vea, ¿sí? Entonces ahí viene su correo, el correo de la maestra Gloria Rivera, el mío, Miss Isabel Mata, y de la profe Mari Morales, ¿sí? So, see you guys. Have a nice day and see you.